Maestría en Tecnología Digital para la Educación de la Universidad Digital del Estado de México, egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México, de este centro universitario. Ha sido promotor y gestor cultural desde hace 13 años. Actualmente se encuentra a cargo de la Casa de Cultura Toltecali y la programación de actividades culturales en la Unidad Administrativa Santa Inés I y el Centro Social de Paseos del Valle en el municipio de Mixtlalpan. Bienvenido. Buenos días. Primero que nada agradecer la invitación realizada por la doctora Yasmín Hernández Romero. Muchas gracias por permitirme regresar a este espacio académico donde obtuve mi primera formación universitaria. Es un gusto para mí darles algunos apuntes que he ido reconstruyendo a lo largo de mi labor como promotor cultural y gestor de la memoria, o reconstructor de la memoria, de una parte de la memoria de las comunidades de Jaltocán, de lo que fue el lago de Jaltocán, hoy municipio de Mixtlalpan, en el Estado de México. Para contextualizar un poco, mencionaré que Mixtlalpan es un municipio relativamente pequeño, de 69.9 kilómetros cuadrados, tiene alrededor de 57,000 habitantes. Está conformado por las comunidades, por los barrios originarios de Atocán, Atenango, Ecatitlán, Molonco, Acuitlapilco, Miltenco, Mixtlalpan y el pueblo de Jaltocán, que es un referente cultural de larga tradición dentro de la región. Y bueno, el punto de partida es este, ¿no? Esa es la situación actual del territorio que comprendió al lago de Jaltocán. Para comentar esta recopilación de información, utilicé un mecanismo de crónica que es con el que he estado más familiarizado, o recuperación de la memoria de hechos históricos, de una revisión documental de textos de investigadores sobre el municipio. Algunos de ellos cronistas, algunos de ellos arqueólogos venidos del extranjero, quienes se han encargado de estudiar el pasado del municipio y de la región. Para poder comenzar con esta exposición, mencionaré que los criterios que fueron utilizados para la selección de la información es que los hechos históricos que se van a relatar tienen alguna incidencia dentro de la transformación del territorio, la forma de organización o la relación con el lago, ¿no? Nuestras comunidades, al estar vinculadas con el lago de Jaltocán, tienen un vínculo cultural, histórico y simbólico que se verá un poquito más adelante, pero les voy a comentar los glifos, la relación tan profunda que tienen o que tuvieron en el pasado con el lago, ¿no? Entonces, otro de los elementos a resaltar es que el punto de partida que voy a comentar es a partir de la llegada de Occidente. Estamos hablando de finales del siglo XIV, principios del siglo XV, y porque no quiere decir que anteriormente no haya habido transformaciones del territorio por las comunidades precolombinas, claro que lo hubo, ¿no? Podemos hablar del sistema de riego implementado por Nezahualcóyotl. Sin embargo, la lógica bajo la que se realizan estas transformaciones es distinta, ¿no? Tiene que ver con una visión occidental y civilizatoria. Comentar que en el siglo XIV, según los estudios de Elizabeth Bromfield y Christopher Moore Hart, se encontraban ya el ocaso de lo que fue la cultura azteca en el dominio del territorio de Jaltocán. Estábamos hablando que era en ese momento una potencia a nivel regional, y uno de los mecanismos bajo los que se consolidó como un eje de desarrollo comunitario y territorial fue la implantación de un sistema integrado de chinampas, que fue la base
para el cultivo por el tipo de territorio en el que nos encontrábamos. Utilizaban las chinampas, que son campos de cultivo largos y estrechos rodeados por canales. Se mencionará aquí que en el lago de Jaltocán, o la zona del lago, era de agua salada, entonces pues las plantas que crecían en esta zona eran acorde a este tipo de agua. La zona de Chinampas comprendía un territorio aproximado de 1.500 a 2.000 hectáreas, que estaba integrado por un sistema de canales primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Aquí se muestra este mapa del mismo autor, de Morhart, donde hace una caracterización de las excavaciones que realizaron para poder reconstruir cómo estaba constituido este sistema de Chinampas. Y estos investigadores lograron hacer esta reconstrucción a partir de una serie de excavaciones que inició la antropóloga y arqueóloga Elizabeth Brumfield en el año de 1989. Y posteriormente también utilizaron lo que fue una traza de mapa con el apoyo de imágenes satelitales y fotografías aéreas. Este mapa se encuentra en el libro Jaltocán, Arqueología, Historia y Comunidad de Jaltocán, publicado en el año 2019. Posteriormente, en el siglo XV, encontramos que dentro de la narración oral y de la recuperación de la memoria que hace Brumfield, citando a Palermo en 1973, existió o se dio una primera alteración ecológica natural, de la ecología natural, con la modificación del dique que unía Ecatepec y Chiconautla. Esto que generó pues una afectación en la concentración de sal, que ya de por sí estaba muy elevada. Con esto los sedimentos se asentaron, impidiendo el paso hacia la parte sur, que era lo del lago de Texcoco. Entonces, esto aunado a la modificación del curso que tenía el río Cuautitlán, que contemplaba o que incidía en lo que era el lago de Jaltocán, hubo un redireccionamiento hacia el norte, orientándolo a lo que fue el lago de Zumpango. Esta información la recuperan en el texto de los Anales de Cuautitlán de 1945. Aquí la autora nos señala que no existen como tal una descripción puntual sobre cuál era la situación de la explotación de los recursos. Son muy breves estas descripciones y pues sí nos da cuenta del panorama, ¿no? Nos menciona que las principales actividades a las que se dedicaban los pobladores de este tiempo era la explotación de los recursos, la caza de patos, la agricultura con chinampas y aves acuáticas. Posteriormente, en el siglo XVI, encontramos que que llega al poder el virrey don Juan de Mendoza y Luna, y en el año de 1604 se lleva a cabo una inundación. ¿Qué quiere decir esto? Que suben las aguas debido a los trabajos de mejoramiento del camino de Ecatepec y venta de Carpio. Esto pues genera o impide que el paso de las aguas del río de Cuautitlán lleguen al lago de Texcoco, que ya habíamos mencionado, para profundizar las afectaciones de este territorio. Y esto que generó pues una serie de movimientos migratorios de los mismos pueblos que tenían, o de los asentamientos más bien, que ya se estaban dando en esa comunidad. Vemos, por ejemplo, que Jaltocán y Catitlán no tuvieron mayor afectación al estar ubicados en territorios más elevados, ¿no? Sin embargo, Acuitlapilco, Atocán y Miltenco sí se recorrieron una distancia corta de su punto legal. No establece o no vienen los criterios de cuánto en específico fue el territorio que se recorrieron, pero lo maneja así. Después nos menciona que barrios como Anenesco, Huexlehualco, Tiaquistenco, Tequicalco se movieron aproximadamente 1 kilómetro y se incorporaron a lo que fue el barrio de Molonco, uno de los barrios también más grandes hoy en el municipio de Nextlalpan. Después nos menciona que lo que es Nextlalpan y Tenanco sí tuvieron que emigrar. Estos asentamientos estaban ubicados en lo que actualmente es el territorio de
la unidad habitacional Santa Inés y Paseos del Valle, y ahora pues se encuentran en la parte centro del municipio. Bueno, estos son los glifos de las comunidades originarias del municipio de Nextlalpan. Encontramos que es el barrio de Atocán, o lugar de las arañas de agua, Miltenco, o lugar de las milpas, Molonco, o el sitio donde emana el agua o la fuente, Atenanco, recinto muralla de agua, Catitlán es entre los vientos, Acuitlapilco, que es a la cola del agua, Nextlalpan, que es sobre suelo, sobre cenizas, y Jaltocán, que es lugar de arañas y arena. Entonces, como podemos observar, la mayoría de los pueblos, de los barrios originarios, tenían una vinculación directa. Si le hacemos un análisis simbólico o hermenéutico, hay un acercamiento, un sentido de adscripción o de pertenencia hacia la cuestión del agua, ¿no? Posteriormente, en el siglo XVI, don Juan Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, y el ingeniero Enrico Martínez inician los proyectos para desaguar el Valle de México, ¿no? Este proceso inició con la perforación de la montaña de Nochistongo en Huehuetoca, y menciona dentro de las memorias de José María Luis Mora que en el año de 1623 se cegó el canal construido debido a errores en el diseño, como el cálculo de la pendiente. Es decir, que todavía las investigaciones en materia de construcción de megaobras pues no estaban tan avanzadas. Creo que en muchos casos todavía falta profundizar esta investigación, pero nos da cuenta también de las problemáticas a las que se enfrentaban todos aquellos pues funcionarios, ingenieros, geógrafos, cartógrafos, al conocer la ubicación territorial en la que estaban trabajando, ¿no? En el año de 1796, oidor don Cosme de Mier emprendió la construcción de este canal hasta conectar con el canal de Enrico Martínez de Huehuetoca. Es decir, en la primera parte, Enrico Martínez inicia del lado de Huehuetoca para acá, y en el año de 1796, Cosme de Mier continúa, pero iniciando de este lado, ¿no? Lo cual generó repercusiones adversas, como el incremento en el nivel de agua de la laguna de Zumpango. Curiosamente, en lugar de cumplir la función bajo la que fue diseñada, que era desaguar la laguna para que se fuera del lado de Huehuetoca, pues se vino por las fallas de los cálculos, ¿no? Aquí podemos observar uno de los, vamos a ver algunos mapas. Creo que siempre nos permiten orientarnos un poco más de manera gráfica y observar de manera, de manera visual cómo estaban distribuidos los territorios, ¿no? Bueno, este mapa es del año de 1648 y estos mapas, algunos los encontramos en el texto de Mapas Antiguos del Valle de México, publicado por la UNAM. En este se esquematiza toda la región, ¿no? Esta parte de aquí es lo que es el lago de Jaltocán, y la parte de aquí vemos la comunidad de Jaltocán, Citlaltepec y lo que es el lago de Zumpango, ¿no? Entonces, ahí podemos observar cuál era la vinculación regional y territorial que existía entre todos estos pueblos. Este es una réplica del mapa realizado por el geógrafo Diego Cataño y Cordero en el año de 1795, ¿no? Aquí podemos observar todo esto era el territorio correspondiente al lago de Jaltocán. Aquí está Jaltocán, que era una isla, y los principales cuerpos de agua que atravesaban el municipio de Nextlalpan y las distintas comunidades, ¿no? Fue un encargo que le realizaron con la intención de conocer los límites territoriales del municipio, pero también la extensión territorial del lago. Este otro mapa es también bastante interesante. Fue realizado por Joaquín Velázquez
de Cárdenas de León. Él fue nombrado historiador del desagüe, ¿no? En este periodo que les comentaba del proceso de construcción del canal del desagüe para poder liberar a la Ciudad de México de estas problemáticas de inundaciones que ya se estaban empezando a presentar, pues él fue el encargado de visitar toda la región y realizar este mapa para poder analizar y proponer las estrategias más adecuadas para poder solventar este problema, ¿no? Se ha de mencionar que este cartógrafo o geógrafo fue un hombre versado en la historia y la mitología mexicana y fue criado en Jaltocán, bajo el auspicio de su tío don Carlos Celedonio Velázquez, quien fue cura de la comunidad, ¿no? Entonces, esta relatoría que él realiza la podemos encontrar en el Diccionario Universal de Historia y Geografía de Orozco Iberra. También menciona que no dan cuenta de muchos de los mapas de los recorridos realizados por distintas complicaciones de la época, ¿no? No sabemos ahí cuál haya sido la situación, si por una determinación jurídica, administrativa, política o social, que se haya hecho perdedizas estos materiales. Posteriormente llegamos al siglo XIX y el siglo XX. En el año de 1859 encontramos a don Leocadio Eulogio, que fue el alcalde de la municipalidad de Nextlalpan, y él fue comisionado para medir toda la laguna. Esto nos dio como resultado un largo de 8.239 varas, el equivalente a 6.920.76 metros, desde San Mateo Tlapilco hasta la calzada de Tonanitla, y teniendo de ancho 3.201 varas, 2.688.84 metros, ¿no? A finales del siglo XIX, Porfirio Díaz realizó la construcción del Gran Canal. ¿Qué implicaciones tuvo esto? Bueno, pues que a partir de este momento fue que se secó completamente ya la laguna de Jaltocán. El Gran Canal del Desagüe recorre 9 kilómetros desde el barrio de Atocán hasta la hacienda de Santa Inés. Se inauguró el 17 de marzo de 1900. Como dato complementario, en la monografía municipal y en el recuerdo histórico de Nextlalpan nos señalan una crónica bastante chusca, ¿no? Que en el año de 1915 los zapatistas vuelan los puentes de Cajiga en el kilómetro 36 y el de Atocán en el kilómetro 38.5 como resultado de una serie de conflictos que tuvieron con otros grupos de ahí de la región. Bueno, y este preámbulo, pues, ¿para qué nos sirve o cuál sería la intención, ¿no? Desde mi postura como promotor cultural, considero que es importante conocer el pasado porque nos permite generar propuestas para la recuperación de una memoria histórica, ¿no? En este caso hablando del lago, ¿no? La memoria histórica es el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea real, imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propuestas que me gustaría que se pusieran a debate o a discusión? Incluso se pueden adherir más, ¿no? Estas son las que de una primera instancia se ha podido trabajar. Pues es que nos enfocamos, que generemos líneas de investigación, que generemos espacios como seminarios, foros, incluso foros comunitarios, para poder generar productos o generar conocimiento tanto científico, académico, pero también a través de la recuperación de los saberes comunitarios. La segunda sería generar también instrumentos o mecanismos que utilicen los medios audiovisuales y la creación de contenido para la difusión y la divulgación de todos estos saberes y conocimientos. Y la tercera es la generación también de propuestas artísticas o desde una intervención estética para la recuperación de la memoria colectiva. Algunos de los casos que ya, mencionando esto, pues es el libro de Jaltocán, Arqueología, Historia y Comunidad,
coordinado por Christopher Morgan y Cristin de Lucía y Enrique González Alegría.